Bienvenidos a la segunda edición de Estado, Sociedad y Derecho, donde el estudiante de la licenciatura en Sociología, Ricardo Antonio Álvarez Carrera, nos hablará sobre las diferencias entre gobernabilidad y gobernanza. Gracias. Bueno, antes de hablar específicamente de las diferencias entre gobernabilidad y gobernanza, tenemos que definir qué es gobierno, gobernación, gobernabilidad y gobernanza. Bueno, gobierno quiere decir dirigir y conducir el rumbo de la sociedad desde el poder hegemónico, es decir, desde las instituciones del Estado y como tal, el poder político. Hay dos vertientes para la palabra gobierno. La primera se entiende como el conjunto de personas que tiene el poder y segundo, el conjunto de instituciones que instrumentalizan el poder. Gobernación. La gobernación es el gobernarse de la sociedad. En esta, el gobierno tiene un estatus elevado, pero no es la única que tiene. Aquí entran también otros aparatos como los administrativos, jurídicos o políticos. En general, la gobernación es el conjunto de acciones que toman diversos actores para guiar a la sociedad. Algunos de estos actores pueden estar fuera de la esfera del gobierno. Se podría decir que la gobernación es más democrática, debido a que engloba el reconocimiento de diversas esferas de la vida política y social en las decisiones de una nación. Bueno, gobernabilidad es un término complejo, pero se puede definir que, dentro de regímenes democráticos, es la capacidad del gobierno de aplicar el poder, es decir, sus decisiones políticas. Dentro de los regímenes políticos existen reglas o fórmulas del juego, dentro de las cuales los que ostentan el poder tienen que comportarse. Existe otro concepto, que es el de gobernabilidad democrática, dentro de los cuales se tiene que desarrollar el orden, la legitimidad, la estabilidad, etc. Y se presentará la gobernabilidad cuando las decisiones de la autoridad se den dentro de esquemas democráticos. En resumen, la gobernabilidad se puede entender cuando se cumplen las decisiones de políticas dentro de los roles democráticos. Este atributo es sistémico y le corresponde primordialmente al poder ejecutivo y al sistema político. Gobernanza. Es un término igual complicado por los diferentes significados que tiene y se le han dado. El más aceptado es formas de gobierno o buen gobierno, para diferenciarlo de gobierno y gobernabilidad. Este concepto tiene la característica de ser más abierto e inclusivo, porque es un producto de la interacción de diversos sectores sociales, ya sean los políticos, sociedad civil, instituciones o corporaciones, que conforman la manera de relacionarse para poder cumplir sus intereses. Gobernanza significa mayor organización por parte de diferentes actores en pro de diversos objetivos. Ahora sí, hablaremos como tal de la gobernabilidad y la gobernanza. Bueno, la gobernabilidad y la gobernanza son dos conceptos relacionados, pero que se refieren a aspectos distintos del gobierno y la toma de decisiones. La gobernabilidad se refiere a la capacidad y eficacia de un sistema político o una organización para gobernar de manera efectiva. Se centra en la estabilidad, la capacidad de ejercer el poder y la capacidad de tomar decisiones y aplicar políticas de manera eficiente. La gobernabilidad se enfoca en la forma en que se ejerce el poder y cómo se logra la estabilidad política. En cambio, la gobernanza se refiere al proceso de toma de decisiones y gestión de los asuntos públicos y cómo se lleva a cabo la participación de diferentes actores en ese proceso. La gobernanza implica una perspectiva más amplia e inclusiva, donde se considera la participación de múltiples actores, como el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones internacionales. Se trata de una forma más colaborativa y participativa de gobernar, en la que se busca la inclusión de diferentes perspectivas y la búsqueda de consensos. Un ejemplo de gobernabilidad es un país con instituciones políticas estables y eficientes, que tienen la capacidad de tomar decisiones y aplicar políticas de manera efectiva. Un gobierno que es capaz de mantener la paz social, asegura la seguridad y proveer servicios básicos a la población muestra una buena gobernabilidad. Por otro lado, un ejemplo de gobernanza es un proceso de toma de decisiones en el que se involucran diferentes actores, como el gobierno, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Por ejemplo, la creación de políticas públicas para abordar el cambio climático, donde se incluyen expertos en medio ambiente, representantes de la industria, comunidades afectadas y organizaciones no gubernamentales para garantizar la participación de diferentes perspectivas y la búsqueda de soluciones consensuadas. En este caso, la gobernanza implica una mayor participación y la colaboración de múltiples actores en la toma de decisiones. Por último, en forma de conclusión, en cuanto a los usos de la gobernabilidad, esta se centra más en las causas de la ingobernabilidad, como la sobrecarga de demandas, el déficit fiscal y la falta de racionalidad. Se enfoca en las razones por las cuales los gobiernos se enfrentan dificultades para gobernar de manera efectiva. Además,
Destaca la importancia de la capacidad de la autoridad y de los gobernantes, así como el control gubernamental y el mandato de los electores. En términos de propósitos, la gobernabilidad se relaciona con conceptos como el orden, la estabilidad, la eficacia y la legitimidad política basada en la democracia. Se busca lograr un buen gobierno y una transición democrática, especialmente en sociedades complejas y diferenciadas. Por otro lado, los usos de la gobernanza aborda una variedad de temas y se diferencia de la gobernabilidad en varios aspectos. En relación con las causas, se menciona la preocupación por el impacto del concepto de Estado mínimo en las estructuras administrativas y la organización burocrática. También se destaca la interpretación de la capacidad de gobierno en la gobernanza, culpando a los gobiernos de su incapacidad en lugar de culpar a la sociedad en su conjunto. En cuanto a los propósitos, la gobernanza abarca temas como el buen gobierno, la nueva gestión pública, el gobierno en red y la gobernanza interactiva. Se cuestiona la idea de un gobierno central y jerárquico y se promueve un enfoque de gobierno en red e interactivo, donde múltiples actores influyen en las políticas públicas. Además, se destaca que la gobernanza se aplica en diferentes ámbitos, como el corporativo, local, global, etc. Se estudia el comportamiento de las redes en estos contextos, tanto en niveles privados como en niveles gubernamentales, y se analiza la importancia de la autorregulación de las redes. En resumen, la gobernabilidad se centra en las causas de la ingobernabilidad y busca lograr un buen gobierno y estabilidad política, mientras que la gobernanza se enfoca en la interacción de redes y actores políticos y sociales, abarcando diversos ámbitos y promoviendo una forma más colaborativa de gobernar. Muchas gracias por participar nuevamente en esta segunda emisión de Estado, Sociedad y Derecho. Muchas gracias a ti.